¿Qué tal, amigos de Nuevas Generaciones? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar con la serie que hemos estado viendo y vamos directo al tema. Hay dos afirmaciones diferentes en un mismo discurso de Jesús. En una parte dice yo soy la puerta de las ovejas y en otra parte dice yo soy el buen pastor, pero el discurso es el mismo. Los pastores de aquel tiempo y de aquella cultura tenían una doble responsabilidad. El pastor era el encargado de proteger a todas las ovejas, por supuesto, pero una función era cuidarla mientras pastaban y bebían el agua en el campo, y otra función era permitir la entrada al redil para que pasaran la noche seguras las ovejas. La puerta de las ovejas y el buen pastor son dos representaciones distintas de Jesús, y al mismo tiempo son dos características muy importantes de la salvación. Por un lado, la puerta da acceso a la seguridad que Dios nos ofrece en su reino, o en este caso al interior de su redil. Y esa era la función de la puerta o del pastor como portero, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Por el otro lado, el pastor también brinda la protección y el cuidado en el exterior, donde el buen pastor, hablando de Jesús, lleva a las ovejas a pastar y beber agua, y las protege también de los peligros del mundo, ¿no? Por eso Jesús hizo estas dos afirmaciones en el mismo discurso. Vamos a la primera afirmación, en la que Jesús dijo yo soy la puerta de las ovejas. Estamos en la cuarta parte de la serie Yo soy, y el texto base de esto es Juan 10 versículo 7. Dice: volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. A lo largo de esta serie he venido diciendo que el propósito de Juan al escribir su evangelio era demostrar que Jesús era Dios, y la alegoría que hoy vamos a revisar es parte de lo mismo. Jesús seguía intentando revelarse a los judíos como Dios y Salvador, aparentemente sin muchos resultados, pero sin frustraciones, y eso es muy importante. Y aquí Jesús hizo dos afirmaciones que lo identificaban como el Dios Salvador o el Mesías que su pueblo escogido estaba esperando. Ahora, el concepto de un gobernante como pastor de su nación era algo que se esperaba en Israel, y a lo largo del Antiguo Testamento el pastor era más que nada una figura representativa, era como el guardián real del pueblo de Dios. Entonces, para poder enfocarse en el tema, Jesús contó una parábola de un redil, porque más adelante eso le iba a servir para darse a conocer de las dos maneras que les decía, como la puerta de las ovejas y como el buen pastor. Los editores de la Biblia Reina Valera 60 le pusieron a esta sección el título La parábola del redil. Y lo vamos a leer porque de aquí vamos a partir para revisar el tema de hoy. Dice Juan, capítulo 10, versículos del 1 al 6. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendían qué era lo que les decía. A lo mejor nosotros tampoco, pero estamos aprendiendo. Jesús lo que estaba haciendo aquí era dando una introducción a un concepto muy conocido por sus seguidores. Muy antiguo, pero novedoso en la aplicación espiritual acerca de sí mismo, porque Jesús se estaba aplicando esta escritura a sí mismo. Hasta ese momento la gran mayoría de sus seguidores eran judíos, y todavía no podían entender que Jesús era Dios y que venía pues a resolverles la vida, a salvarlos. Y por esa razón tuvo que usar esta alegoría muy familiar para todos sus oyentes, porque además para la mayoría de los judíos la crianza de las ovejas era algo común y era algo cotidiano. Y lo que Jesús les platicaba aquí es una realidad entre los rebaños de ovejas y los pastores. Pero también era una verdad espiritual muy importante acerca de Dios en relación con su pueblo escogido. Dios, desde el Antiguo Testamento, se había revelado a su pueblo como pastor. Y voy a comenzar con la descripción más conocida de la Biblia, creo yo, ¿no? Que es la más conocida de la Biblia, una que usó David en el Salmo 23. Dice Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si alguien sabía los beneficios de ser oveja cuidada por un buen pastor, ese definitivamente era David.
David, antes de ser guerrero y ser rey de Israel, había sido un buen pastor de ovejas, un excelente pastor de ovejas, y en esa función él se vio reflejado en esas dos figuras principales de este oficio. O sea, se veía reflejado como pastor y al mismo tiempo se sentía reflejado como oveja. Y hay una relación afectiva natural entre el pastor y las ovejas, de tal manera que hay una buena relación. Las ovejas, contrario a lo que muchos dicen, no son tontas, son animales muy inteligentes. Se comportan como excelentes animales de compañía, yo creo que mejor que muchas mascotas de las que tenemos en casas, perros, gatos y esas cosas. Entienden por el nombre que les acostumbra a llamar su pastor. El único problema, o mejor dicho, la desventaja, es que las ovejas no tienen garras ni colmillos para atacar o para defenderse. Y como no se pueden defender solas, son dependientes de un buen pastor para sobrevivir, para que las cuide de los ladrones y de sus depredadores naturales, porque los hay. Y que además que hay una persona que les provea pues todo lo necesario para su seguridad y su sustento. Por eso David decía de Dios, Él es mi pastor y nada me faltará. Por otro lado, Asaf, que era otro salmista, escribió sobre el mismo tema diciendo de Dios, y ya no de manera personal, pues, sino como pueblo, como nación, como rebaño. En Salmos capítulo 80, versículo 1, dice, oh pastor de Israel, se le da el título abiertamente. Escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, decía Asaf. También el profeta Jeremías hizo referencia a Dios como pastor. En el capítulo 31, versículo 10, dice, oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid, el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Vuelve a enfatizar aquí ahora Jeremías. Ezequiel, otro profeta, también se refirió a Jesús como pastor al profetizar sobre su venida al mundo. Y esto ya va aclarando más todavía. Ezequiel capítulo 34, versículos 22 y 23. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña. Y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre ellas a un pastor. Estaba hablando aquí de Jesús. Y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará y él les será por pastor. La audiencia de Jesús, siendo judíos, la mayoría conocían estas escrituras del Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús, antes de revelarse a ellos como el buen pastor, que es lo que veremos más adelante en la siguiente clase, yo creo, se estaba presentando a ellos como la puerta de las ovejas, no sin antes denunciar públicamente la falsedad de los líderes religiosos, porque no solamente eran ciegos espirituales, sino que también eran falsos pastores. Y ante la ausencia física de Dios como pastor, ellos se habían adueñado del rebaño y del puesto del pastor. Y para evidenciarlo, Jesús contó lo que en realidad sucede entre los rebaños o entre los pastores y los rebaños de las ovejas. Y Jesús les dijo en el capítulo 10 de Juan, versículo 1, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. El pastor oficial de un rebaño no tiene que recurrir a otras maneras de entrar al redil, entra por la puerta. Los rebaños de ovejas eran resguardados y cuidados en cuevas o en patios también cercados con paredes de piedra y con una sola puerta de acceso. Y así las protegían los pastores dentro o el guarda, los protegían de los animales que se las podían comer, hablando aquí de lobos, coyotes, leones y otras fieras, ¿no? Pero aún estando protegidas de estos depredadores naturales, el otro peligro eran los ladrones. Ningún ladrón estándar podría entrar por la puerta porque había una persona vigilando la entrada. Esa era la puerta precisamente. Si alguien quería entrar por esa puerta, tendría que estar armado y usar la violencia. Esa fue la categoría de los que determinaron y acordaron matar a Jesús, al buen pastor en la cruz. Y con el plan de quedarse con las ovejas y seguir sirviéndose de ellas como estaban acostumbrados a hacerlo. Ahora, realmente el sistema religioso del templo estaba dentro de esta categoría. Querían ellos recibir todos los beneficios como si fueran los propietarios de las ovejas.
pero pues, obviamente sin haber pagado por ellas ni haber hecho buena labor pastoral. Cosa que de pasada lo digo, no es fácil ser pastor si no se tiene el llamado, los dones y todo el perfil espiritual. Ellos más bien se aprovechaban de la gente que ocuparse en servir a las ovejas y ayudarles. Y la alegoría apunta a que aquellos religiosos solo querían lana y carne, hablando alegóricamente, querían lana y querían carne. Y no necesariamente querían cuidar del rebaño por amor. No eran pastores. Dice Jesús, no son pastores, son ladrones que habían entrado al redil por el acceso equivocado. Un acceso que habían hecho las autoridades políticas y las autoridades religiosas de aquella época. Entrar por la puerta es una parte de la alegoría y de la enseñanza. Una cosa era entrar por la puerta y otra que las ovejas los identificaran como sus pastores. Y esos son dos requisitos que puede cumplir sin problemas un pastor al que Dios ha llamado. Jesús era aquel pastor comisionado por Dios. Él entró, valga la redundancia, por la puerta. Él mismo era el Salvador. Los pocos judíos que lo seguían a Jesús, lo seguían realmente porque lo identificaban como su pastor. Él entró al redil por la puerta correcta, pues la puerta del amor de Dios y del servicio al prójimo. Ahora, en esta manera tradicional de cuidar un rebaño, hay una persona que está a cargo de un redil grande y en ese redil se pueden resguardar varios rebaños de ovejas. Esta persona es el portero o es la puerta, a esto se refería Jesús. Es el que permite o niega la entrada a cada pastor con su rebaño. Y a la hora de la salida a pastar o al campo, pues cada pastor lleva sus ovejas, por su nombre las llama y las ovejas lo siguen. O sea, las ovejas no se confunden, al contrario, identifican perfectamente bien la voz de su pastor, pero también han aprendido a huir de los extraños. Hay videos de esto que les estoy platicando. Yo veía uno donde había varios rebaños en un solo corral y los pastores empezaron a llamar a las ovejas. Y solitas y sin confusión cada oveja se fue con su pastor, el que las cuidaba. También pusieron gente extraña a llamarlas por nombre, pero nunca se acercaron a ellos. Sin embargo, a una sola llamada del pastor que las cuidaba, se acercaron a él. Así como lo explicó Jesús en esta parábola. Pero aquí el tema no es el buen pastor, sino la puerta de las ovejas, porque esa misma persona que abría la puerta y cerraba la puerta a los pastores con sus rebaños, era la persona que se acomodaba a la entrada para vigilar la puerta durante toda la noche. Prácticamente él era la puerta. Y aunque no hubiera una puerta física, él era esa persona que estaba ahí para no dejar entrar o salir lo que no debía entrar ni salir. Ahora, una cosa es proteger las ovejas dentro del redil, refiriéndome al mal clima y a los depredadores naturales, pues, y a que se fuera a extraviar una oveja. Pero hay otros peligros más graves para todo el sistema pastor-rebaño dentro del redil. Y este problema son los ladrones y los salteadores. Y aquí sí, Jesús arremetió con fuerza sobre los líderes religiosos, porque eso representaban ellos en esta parábola. Parece ser que su comisión era estorbar en el plan de salvación que Jesús venía ofreciendo. Y su principal cometido era matar al pastor para quedarse con las ovejas. Pero no para cuidar de ellas, y lo aclaro, sino con otras intenciones y muy malas intenciones. Y aquí es donde Jesús hace precisamente esta declaración. Estamos ahora en Juan capítulo 10, versículos 7 al 10. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Aquí está la afirmación. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, vuelve a decirlo. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La iglesia en el mundo es como un redil de ovejas, en el que Dios le ha provisto seguridad en la noche, o sea, en las tinieblas, pues en medio de las tinieblas, porque las ovejas están expuestas a diferentes tipos de peligros. Pero el mayor de todos los peligros, según esta alegoría, son los ladrones y los asaltantes. Los ladrones ilegalmente pueden entrar al redil y llevarse una que otra oveja, o sea, no pueden cargar con todo el rebaño.
Pero dentro del redil, el mayor peligro no son los ladrones, sino los salteadores. Un salteador es un asaltante que usa armas letales para cumplir sus propósitos. Si alguien se le atraviesa y no le permite robar aquello que quiere, él mata. Algunos sinónimos de esta palabra son bandido, malhechor, asaltante, agresor, etcétera, ¿no? Sin embargo, Jesús aquí no se está refiriendo al diablo como algunos han tomado este versículo. Es más, hasta le han cambiado la palabra. En vez de ladrón, citan el versículo diciendo, el diablo viene a robar, matar y destruir. Ciertamente es cultura del diablo, no es cultura diabólica el robar, matar y destruir, pero aquí no se estaba refiriendo al diablo. Se estaba refiriendo al sistema que iba a darle muerte a Jesús para seguir aprovechándose del rebaño ajeno. Estaba hablando de sus intereses, de sus prácticas perversas y de su pésima calidad moral al haber usurpado el ministerio sacerdotal. Los ladrones, en su modo de operar, pues siempre se hacen evidentes. Nunca entrarían por la puerta porque saben que tendrían que pelear con el portero. Pero los salteadores o bandidos o asaltantes o malhechores, ellos van directos a la puerta para matar al que cuida la integridad de las ovejas, porque saben que el portero está dispuesto a defender el redil, aún exponiendo y poniendo en riesgo su vida propia. Fuera del redil hay otro tipo de adversidades humanas, como los falsos pastores, y en el menor de los casos los pastores asalariados. Pero en este caso el objetivo de estos ladrones no era robar una o varias ovejas, sino apropiarse ilegalmente de todo el rebaño. Entonces, en contraste con los salteadores que arrebatan la vida, Jesús, como la puerta o el portero, estaba dispuesto a dar su vida por sus ovejas, y no obstante habría de poner su vida voluntariamente, y él puso su vida pues por sus ovejas. En esta historia estaba denunciando abiertamente a sus ejecutores. La muerte y resurrección de Cristo como parte del plan de la salvación del mundo siempre estuvo totalmente bajo el control de Dios. Nadie podía matar a Jesús sin su consentimiento. Y no entregó su vida por su doctrina, sino por sus ovejas. La muerte de Jesús fue un acto voluntario, pues, o sea, la cruz no fue un accidente. Tampoco fue resultado del odio de los líderes religiosos que sí lo odiaban. Como les digo, pues eran asaltantes, eran ladrones, eran gente mala. Ciertamente una cruz, y también hubo líderes religiosos malos, injustos, que estaban inconformes con la bondad de Dios. O sea, ellos no podían entender estas cosas, pero realmente Jesús siempre estuvo en control de su vida. Antes, durante la crucifixión y durante la muerte y después de la resurrección hasta la eternidad. Pero volviendo al tema de la puerta, Jesús está afirmando aquí que Él es la puerta de las ovejas. Él es una puerta abierta para que podamos pasar al interior de su reino o del reino de Dios, porque adentro estaremos seguros, porque Él ocupa, se ocupa más bien de nuestro cuidado integral. Fuera del reino de Dios a nadie se le puede garantizar la vida ni la protección. Él es la única puerta de acceso a la seguridad espiritual de la salvación. Lo que no sabían los ejecutores de su muerte, estos ladrones y salteadores a los que se está refiriendo acá, es que Jesús al morir nos daría vida eterna. Y eso es la salvación, precisamente el plan de salvación de Dios. Amigos, yo les invito a recibir a Jesús para que se sientan seguros de la salvación que Dios les ofrece o nos ofrece por medio de Él. Que Dios te bendiga, nos vemos el próximo domingo por aquí mismo, o si prefieres, tenemos un lugar seguro para ti aquí en nuestras instalaciones. Hasta luego.